Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en ECO Internacional por la televisión del cambio Change TV. Te recuerdo las redes sociales donde puedes seguirnos desde Facebook, en X, en TikTok como @Change TV Online. No dudes en seguirnos cada miércoles 3 de la tarde aquí en ECO Internacional. Y hoy, sin duda, lo más importante de los temas mediáticos a nivel internacional, pues es el regreso de Trump y su impacto en la política global. Y para ello es que he invitado a un gran especialista en todos los temas de política doméstica y de política global. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, el maestro Eduardo Contró. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora. Encantado de estar aquí. Al contrario, no, hombre, yo la más feliz de que hoy pudieras venir justo a hablar de este retorno de Donald Trump, de este Trump 2.0 que ahorita estaremos platicando, pero rápidamente permíteme compartirle al auditorio por qué estás aquí, quién eres, qué has hecho. Y la verdad es de que sintetizar la extraordinaria y amplísima trayectoria de Eduardo me ha sido muy difícil, lo confieso. Él, pues además de hablar español, inglés, francés, también tiene conocimientos de alemán y de portugués. Les comparto que él estudió en la Université de Toulouse en Francia, su licenciatura en Economía y en Administración. Posteriormente se fue a Alemania para estudiar una maestría en Políticas Públicas en la Hertie School of Governance. Su trayectoria a partir de ahí, sin duda, se amplificó, porque el gobierno alemán lo invitó a que a través de la Agencia de Desarrollo Alemán en Tanzania estuviera apostándole hacia un nuevo proyecto. Así que tuvo la oportunidad de estar en Tanzania, eso le abrió nuevas ventanas de oportunidad para poder apoyar desde campañas políticas, proyectos relacionados a políticas de administración pública. Les comparto, de hecho, algo que no es un secreto, porque él fue candidato como alcalde para Miguel Hidalgo y su último cargo pues fue director de desarrollo económico en la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero además ha estado relacionado y vinculado en proyectos no solamente en México, sino también además se ha capacitado y ha tomado cursos desde el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado en muchas partes del mundo y hoy nos va a platicar también sobre un libro que escribió, que al rato nos va a mostrar, que se llama Favor de leer antes de opinar, el ABC de la política mexicana. Los invito a que lo lean, los invito a que lo tengan en el radar ahí constantemente, porque se está convirtiendo ya, Eduardo, en un referente en todo lo relacionado a política global. ¿Y qué mejor que tú para hablar justo del impacto ante esta llegada tan incendiaria, Eduardo, de Donald Trump? ¿Qué tal? Estamos a 2 días de su llegada y ya puso el mundo de cabeza, ¿no, Eduardo? Totalmente, doctora. Y empezando por México, ¿no? México es el país que tiene en la mira, México es el país con el que va a agarrar de piñata, por así decirlo, ¿no? Para hacer cumplir todas las promesas que hizo de campaña, ¿no? Porque como nosotros bien sabemos, su electorado está en contra de la migración ilegal, está a favor de aranceles que definitivamente va a implementar aquí en México. Entonces, nuestras autoridades tienen que tener mucho cuidado, tenemos entendido, la presidenta ha pasado mucho tiempo diciendo que tienen un plan, que están preparados. ¿Pero cuál es? Pero tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que verlo, ¿no? Tenemos entendido, o ella nos ha querido hacer saber que como Trump es una persona muy impredecible, no ha querido mostrar sus cartas, pero pues ya va a ser momento de que sepamos cómo preparar una respuesta tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y dime una cosa, Eduardo, por tu amplia trayectoria y tu gran experiencia, ¿cómo crees tú que México y también otros países deben de empezar a blindar, crear, reformular, reconfigurar ciertas políticas públicas relacionadas, pues estos temas que han sido pilares durante su campaña y que ahora lo serán en este segundo mandato, como lo es la migración, el fentanilo, la seguridad fronteriza, entre muchos otros temas?
¿Cómo lo visualizas tú, que eres experto en temas de políticas públicas? Son distintas áreas, como bien lo mencionas, doctora. Y si quieres me voy a enfocar por hoy solamente en temas de seguridad y en temas de economía. Para preservar la seguridad en Estados Unidos, Trump necesita sí o sí a México. Necesita colaborar con nosotros, porque simplemente por razones geográficas, México tiene, evidentemente, somos a través de los cuales llega el fentanilo, muchas de las drogas, y los migrantes. Entonces, si no tiene Trump cooperación con México, México puede abrir la cortina y dejar pasar todo ese flujo migratorio que viene desde Centroamérica, y Estados Unidos, la Guardia Fronteriza, no tiene la capacidad de poder detener a todos estos migrantes, ¿no? Entonces, para que Trump pueda cumplir una de sus promesas de campaña, irónica o paradójicamente, necesita trabajar con México. Entonces, veremos qué tanto es esa habilidad de la presidenta de poder negociar ahí cuestiones a su favor, ¿no? Nosotros sabemos que evidentemente Trump es una persona que usa mucho la retórica, pero que nosotros como mexicanos tenemos que ver qué es lo que Trump hace y no tanto lo que dice, porque frecuentemente son cosas distintas. Claro, y de repente yo he visualizado que a veces ciertas casas de gobierno, cercanas y distantes, pierden la perspectiva entre lo que es la amenaza y un arma para negociar. Exactamente. Y lo que sí se pudiera materializar, no solo en un plazo inmediato, sino a un largo plazo. Y de ahí que yo consideraría que son los aranceles. Esta arma que para Donald Trump, él lo mismo lo ha dicho, que su palabra favorita son los tariffs, o sea, los aranceles, para poder negociar otros temas de esta agenda política que tú ya has destacado, como es la migración y la seguridad. Pero entonces yo te preguntaría, Eduardo, ¿cómo es que los empresarios, las cámaras industriales, en conjunto con la Secretaría de Economía de México, deben de empezar a construir una estrategia para poder hacer frente durante el periodo que vaya a durar esa amenaza? Porque él ya dijo hace 2 días que los aranceles hacia Canadá, México y China entrarán en vigor a partir del 1 de febrero. ¿Tú cómo ves esta parte? O sea, ¿cómo hay que trabajar de la mano? A ver, déjame dividir esa pregunta en 3 secciones. Primero vamos a hablar de la inflación, después de los tariffs, los aranceles y lo que Trump puede y no puede hacer. Y voy a empezar con los temas inflacionarios. Una de las grandes razones por las cuales Trump fue elegido fue porque, aunque la economía estadounidense se viene desempeñando a niveles bastante aceptables, la inflación ha estado muy por arriba del promedio. Entonces, parte del mensaje que Trump vino haciendo durante más de un año de campaña fue que la inflación es culpa de la administración. ¿Quién maneja los temas inflacionarios en el gobierno americano? Es la Federal Reserve, es el Banco Central Americano quien determina los niveles de la tasa de interés americana, evidentemente, y que por mandato constitucional son ellos quienes deben de contener la inflación. Entonces, Trump no puede intervenir en la Fed. No puede, por cuestiones constitucionales, intervenir de manera activa en las decisiones de política monetaria que la Fed va a implementar. Entonces, ahí su margen va a estar un poco acotado. Y ya me regreso al tema arancelario, ¿no? Si Trump empieza a imponer aranceles a China, a México, a Canadá, ¿qué es un arancel? Es un impuesto a los productos y servicios. Normalmente productos. Y esto hace que se aumente el precio que el consumidor va a terminar pagando, ¿no? Que es el que está del lado de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, eso sin duda tendría cuestiones inflacionarias negativas para la base de Trump, para todo Estados Unidos en general, pero en particular el sector que vota por Trump normalmente, que es la clase media y la clase baja. Entonces, sería contraintuitivo que Trump, a través de estas medidas, determinar acciones para ellos, ¿no? Todos los economistas, los especialistas, premios Nobel de economía han dicho que este tipo de medidas provocaría inflación, provocaría un daño al consumidor, al ingreso, al patrimonio de los americanos, pero como tú bien mencionabas, Trump lo usa como una arma para poder negociar distintas otras cuestiones, no solo con México, con muchos otros países. Y justo escuchándote con esta claridad con la que gentilmente nos lo explicas, Eduardo, me viene a la mente también un tema muy sensible que él anunció sobre declarar la frontera sur como una zona de emergencia nacional, a la luz de que él dice, regresa al programa Quédate en México,
habrá deportaciones, no los 11 millones de migrantes ilegales, pero sí, yo he leído algunos diarios de Estados Unidos que dicen que pudiera darse una deportación de 100,000 migrantes ilegales de Estados Unidos hacia México. Y tú con esta perspectiva y este conocimiento económico, me gustaría que nos pudieras platicar y explicar, entonces, ¿cómo es que esto va a impactar? Por un lado, a la economía de Estados Unidos, porque ya no habría esa mano de obra barata, de cosas que los estadounidenses ni siquiera están dispuestos a hacer, pero también nos va a impactar a México por el tema de las remesas. El Banco Mundial destacaba que en el año 2023 las remesas abonaron al Producto Interno Bruto de México alrededor de un 3.4%. Entonces, de estos más de 60,000 millones de dólares que entraron de remesas durante el año 2024, ¿cómo es que también México se pudiera ver afectado, más allá del tema logístico, de refugiados y todo lo que sucedería en la frontera norte de México? El tema de las remesas a veces lo perdemos de perspectiva y me encantaría que tú nos pudieras explicar el impacto en la economía de Estados Unidos ante esta ola de deportaciones masivas de las que hablaba Donald Trump, pero también el impacto en la economía mexicana en caso de que nos viéramos afectados por la parte de las remesas. Claro. Como bien lo mencionas, doctora, el hecho de que Donald Trump expulse toda esta mano de obra que está trabajando principalmente en California, en Texas, en Illinois, que son donde están nuestros connacionales, tendría un gran impacto en la economía estadounidense porque, como mencionas, la gente no va a poder, los empresarios no van a poder contratar, no van a poder tener ese trabajador, ese chofer, de todas las industrias en las cuales están inmersos nuestros connacionales, van a tener escasez de mano de obra, que de por sí en Estados Unidos ya desde tiempos de COVID ya había una importante escasez de mano de obra, de capital humano en general, tanto calificado como más operativo, pero esto sí representa una oportunidad económica para México. Okay. Dejando por un lado el tema de que sí, desafortunadamente Trump no se va a tocar el corazón a la hora de separar familias, de regresar a personas aquí a México, es el hecho de que regresen con nacionales que tienen una experiencia, que hablan idiomas, que tienen los enlaces en Estados Unidos, que desarrollaron una carrera profesional en Estados Unidos, si el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales piensan y desarrollan políticas públicas para acoger a estas personas y ayudar a que estas personas echen a andar sus emprendimientos, sus negocios, podría llegar a ser una gran oportunidad para México, para la economía mexicana, ¿no? Entonces, depende de cómo lo veamos nosotros, si nos lamentamos y dejamos que Trump nos pisotee, o lo vemos como una oportunidad, ¿no? Déjame mencionarte también que México es de los países que mayor firma de tratados de libre comercio tiene con el resto del mundo. Evidentemente el más conocido es el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, pero tenemos con América Central, América del Sur, Europa, acaban de terminar las negociaciones para modernizar el tratado que tenemos con Europa justo la semana pasada, con Medio Oriente, con Asia, con Oceanía. Sin embargo, el 83% de nuestras exportaciones siguen yendo a Estados Unidos. Y seguirán, es más cómodo. Pero, ojo, si eres empresario, si eres emprendedor, lo ideal es que justo esto lo veamos como una oportunidad de otros países que sí están interesados en recibir inversión mexicana, que sí están interesados en que los negocios mexicanos lleguen a sus latitudes, que sí están interesados, apoyan y tienen incentivos precisamente para que los negocios globales mexicanos puedan seguir prosperando en el resto del mundo. Y me encanta cómo lo planteas, porque sin duda de las crisis pueden venir las grandes oportunidades. Totalmente. ¿Y qué hay de la parte de las remesas? Respecto a las remesas, pues evidentemente sí vendría siendo un ingreso que perderíamos aquí en México, pero que justo esto es una oportunidad porque el gobierno, normalmente el sexenio anterior, el presidente López Obrador, se colgaba mucho esa medalla de que nos llegaron más remesas, nos está llegando más dinero, pero eso es saludar con sombrero ajeno, ¿no? Porque es el resultado de ese ingreso que viene desde fuera, no es el resultado de una política pública nacional que haya hecho que bajaran las comisiones, por ejemplo, que pagan los connacionales para que llegue el dinero aquí, no es el resultado de políticas para que llegaran más turistas, o no, simplemente pues el resultado
resultado de una coyuntura que en México siempre nos terminamos beneficiando o que termina siendo una maldición, ¿no? Porque para bien o para mal, Estados Unidos va a ser siempre nuestro vecino, ¿no? Entonces sí, definitivamente disminuirán las remesas, por un lado, en cantidad, pero como estamos viendo que el dólar se está apreciando cada vez más y más paulatinamente desde el periodo electoral que tuvimos tanto en México como en Estados Unidos, pues evidentemente $1 que manden ellos de acá valdrá un poco más a la hora que se traduce a pesos mexicanos. También. Claro, y qué bueno que esa parte nos la explicas, porque a veces damos por obvio cosas que no son tan obvias y que es importante compartirlo al auditorio. Y entonces yo te escucho y me dejas reflexionando y pensando qué debería de hacer el gobierno mexicano respecto a cómo rediseñar o redefinir una política migratoria que responda no solamente a las peticiones de Trump, sino también a la realidad de nuestra coyuntura, porque ya nos hemos convertido no en un país de tránsito, sino ya en un país de destino. No tenemos la capacidad ni económica, ni social, ni de instituciones para acoger a tantos cientos de miles de migrantes. Desde tu experiencia de políticas públicas, ¿hacia dónde deberíamos de apostarle en cuestión de cómo se debería, si es que es necesario, reconfigurar el Instituto Nacional de Migración, que hasta donde me quedé el año pasado no había un área internacional que fungiera como interlocutor con las autoridades pares en otros países y en temas de deberíamos de cambiar la política migratoria para hacer un poco más de frontera cerrada, para en verdad hacer una migración mucho más ordenada, porque me queda la preocupación, Eduardo, de que desde el día lunes con Trump en la Casa Blanca se desactivó prácticamente la gran cantidad de citas de gente que estaba en su solicitud de trámite de asilo en esta aplicación del CV1. Ya no hay citas más adelante y entonces estos migrantes se tienen que quedar en México. ¿Qué hacer en cuestión de política migratoria? Hay distintos rubros en los cuales el gobierno se tiene que enfocar. Está la cuestión humanitaria social, ¿no? Que esta población, sea mexicana o sea centroamericana, pues no se queden en albergues durante tanto tiempo, ¿no? Esta gente normalmente son jóvenes, son personas que estaban dispuestas a ir a Estados Unidos a trabajar, que se encuentran en su edad productiva y que tienen esa necesidad, pero también ese ímpetu de querer trabajar. Entonces, una política que tiene que sí o sí hacer el gobierno y que ya, por ejemplo, lo dijo la gobernadora de Chihuahua, que todos aquellos que requieran trabajo en Chihuahua se les va a dar empleo, en Chihuahua se están generando empleos manufactureros y de distinta índole en ese estado, pero eso es lo que necesita hacer de una manera organizada, centralizada, dándolo a conocer, porque gran problema de lo que los migrantes sufren es que no hay información disponible. Hay esto que llaman fake news, muchos de ellos se dejan estafar por ver ahí alguna oferta, alguna persona que les ofrece cruzar la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesita el gobierno es tener un canal de comunicación muy claro de decir, en la cuestión social, ¿qué hay para las personas que no pudieron entrar a Estados Unidos? En la cuestión económica, ¿qué hay? En la cuestión legal, y que más o menos los consulados, los más de 50 consulados que hay en Estados Unidos, ya se han ido dedicando a asesorar, sobre todo legalmente, a los connacionales, ¿no? Entonces, una primera recomendación que le podemos dar al auditorio es que si ellos o ellas, o si conocen algún familiar que esté siendo víctima de esta persecución que comenzó desde el lunes, pues que entonces se acerquen a su consulado para buscar esa asesoría que evidentemente es gratuita. Muchos de ellos ya en sus propias redes sociales están dando recomendaciones, cómo se puede hacer una cita, cómo puede ser uno beneficiario de esa asesoría legal, sobre todo, que van a estar dando, y acercarse a ver, tanto en la iniciativa privada como a nivel central, qué está haciendo el gobierno de México, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México desde hace muchísimos años, muchísimas décadas y sexenios, ya tiene de manera centralizada el Servicio Nacional de Empleo, ¿no? Entonces, cualquier mexicano, esté en Estados Unidos o esté en México, puede ingresar a este portal y ver todas las vacantes disponibles que hay en los distintos ramos, en las distintas industrias que hay a nivel nacional. Entonces, para aquellos que estén buscando empleo de manera centralizada, lo pueden encontrar de nuevo en el Servicio Nacional de Empleo, más todas las herramientas que hay en cuestiones privadas donde pueden encontrar trabajo aquí. Y además, déjame comentarte que aquí en México, la Embajada de Estados Unidos
tiene un programa muy exitoso que se llama Select USA, que Trump no va a shut down, a cerrar de la noche a la mañana, que justamente se dedica a eso, ¿no? A promover los negocios mexicanos que quieran crecer en Estados Unidos. Entonces, de manera gratuita, la Embajada de Estados Unidos, el área comercial, asesora legalmente, económicamente, con proveedores y sobre todo, y más importante aún, lo que hacen es acercarlos con los estados para ponerles en contacto con clientes, con proveedores. Los estados en Estados Unidos, valga la redundancia, compiten entre ellos para atraer la inversión del extranjero, no solo de México, del resto del mundo. Y este programa, justo eso es lo que hace. Especifica claramente cuáles son los incentivos que hay en California, cuáles son los incentivos fiscales que hay en Colorado, en Nueva York. Entonces, esa es otra invitación que le hago a tu auditorio, ¿no? Que asistan a esta conferencia que van a tener justo aquí en la Ciudad de México el 24 y el 25 de febrero, para que puedan ver cuáles son las oportunidades que justamente la Embajada de Estados Unidos le ofrece a todas estas personas. Y qué bueno que lo destacas, Eduardo, porque de repente nos perdemos de eventos o de sucesos porque no nos llega la información. Exactamente. Así que qué bueno que nos lo compartes. Y perdón que te haya interrumpido, pero es que lo que pasa es que estamos entrando ya a la recta final del programa. Y no quiero dejar de fuera que ya nos compartiste el impacto de esta llegada de Trump en el plano de la economía, de políticas públicas, específicamente el tema migratorio, pero también ya diste esta explicación en el ámbito comercial. Y me gustaría mucho que nos hicieras saber, compartir, cómo es que entonces, dentro de todo lo relacionado al escenario político, Donald Trump va a impactar. Pero para que me respondas, me gustaría mucho que compartieras a tu auditorio un libro que escribiste y que me parece que es de lectura obligada tenerlo ahí en el buró, en el tocador, para leerlo en las noches, porque es la guía, hagan de cuenta que es este kit de primeros auxilios. Eduardo gentilmente me hizo el favor de regalarme uno de sus tomos. Empecé a leerlo y te vas picando, porque en verdad te va llevando en un hilo conductor. Compártele a tu auditorio cómo se llama, claro, dónde lo encuentra y de qué trata. Claro que sí. El libro se llama Favor de leer antes de opinar, el ABC de la política mexicana. Y justo lo que trata es explicar las cuestiones de administración pública o de política que todo mexicano debemos de conocer para saber cómo funcionan nuestras instituciones y cómo esto nos puede dar un beneficio, ¿no? Y justo lo que mencionas claramente y muy atinadamente es que Trump usa la retórica y usa mensajes y usa los medios de comunicación, pero muchas veces hay otros programas como el que acabo de mencionar que benefician a la economía mexicana, que benefician a los mexicanos, que se paga con impuestos americanos justo para hacer prosperar los negocios mexicanos en Estados Unidos. Y justo este libro lo que hace es dar el ABC de todo lo que cualquier mexicano debe de saber para no dejarse llevar por estas narrativas populistas que están haciendo no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, en Latinoamérica también, y que no nos dejemos engañar por los políticos que muchas veces por tener un beneficio electoral nos pueden decir lo que a nosotros lo que ellos consideran que a nosotros nos puede dar un beneficio en el corto plazo, ¿no? Entonces, justo este libro es para que nosotros, tu auditorio, los mexicanos, no nos dejemos engañar por políticos ni en México ni en Estados Unidos, que conozcamos cómo funciona nuestra democracia, porque aquí en México frecuentemente nos quejamos de que hay cuestiones que no funcionan, pero también hay muchas cosas que funcionan, ¿no? El INE hasta hace algún tiempo, por ejemplo, era una institución muy sólida que nos representaba orgullo hasta los mexicanos. Entonces, por eso tenemos que conocer cómo funcionan las instituciones, cómo las podemos preservar, sobre todo, qué podemos hacer los mexicanos para que no llegue algún populista a afectarlas, a quitarles poder, que justo eso es para nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, justo este libro lo que habla es de todo lo que cualquier mexicano debe saber para poder tener una conversación con la familia sobre política, para poder salir a una cena y poder opinar de los eventos que se están llevando a cabo, la coyuntura actual. Y como puedes ver, es un libro muy sencillo que cualquier persona, no importa la edad, no importa el nivel de estudios, no importa en qué parte del país se encuentren, está hecho para que todos los mexicanos podamos entender lo básico de nuestra democracia y de nuestro sistema político
político y público mexicano. Y que hoy en día es como también para entender estos neopopulistas, porque Trump es un neopopulista, así que el gran reto que te voy a poner, Eduardo, es que más adelante hagas la edición en inglés para que lo lean los estadounidenses. Claro que sí. Porque sin duda es el presidente de Donald Trump el que llega para alterar la agenda global. Y he de compartirles, porque no lo dije en un inicio, que Eduardo da clases de política global en la Universidad Iberoamericana. Y me parece que es un libro básico también para los estudiantes que estén estudiando cualquier carrera en cualquier universidad, porque te va guiando de la mano, Eduardo. Y me gustaría, para ir cerrando el programa, que nos dijeras cómo estar listos en temas de política global, cómo estar preparados para anticiparse, lo cual es muy difícil en un personaje tan disruptivo e incendiario como Donald Trump, pero cómo no estar nada más reaccionando, sino ir poniendo las minas políticas previas a los golpetazos que nos van a venir para Donald Trump. Lo primero que podemos hacer y tenemos que hacer como mexicanos es informarnos de qué sí puede hacer Donald Trump, qué no puede hacer Donald Trump. Muchas de las cosas que él ha estado prometiendo necesita aprobación del Congreso, por ejemplo. Entonces, para no asustarnos y no estar estresándonos con todo este flujo de noticias diario que seguro habrá respecto a las implicaciones de la toma de decisiones que hace Donald Trump vis-a-vis México, lo mejor que podemos hacer es informarnos, leyendo libros, viendo videos en redes sociales, sobre todo de instituciones oficiales, de académicos, expertos como tú, como muchos otros profesores en la Ibero, en la UNAM, en universidades americanas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, estar informados, insisto, sobre todo de fuentes oficiales, de las implicaciones de lo que sí se puede hacer, de cómo nos va a afectar a nosotros como mexicanos, para justamente no asustarnos respecto a estos 4 años que seguro van a ser muy movidos, ¿no? Entonces, esa es una primera recomendación. Y como gobierno, pues ellos ya están muy asesorados, ellos ya tomarán, espero que tomen las mejores decisiones en el interés, no en cuestiones electorales, sino en verdad, en el mejor interés de la población mexicana, tanto en México como en Estados Unidos. Y ojo, nosotros no le echemos toda la carga al gobierno federal, ¿no? Tenemos 32 entidades federativas, 32 gobernadores, 32 gobiernos locales y casi 2.500 municipios en nuestro país, que nosotros como mexicanos, como ciudadanos, debemos exigirles rendición de cuentas a estas personas, ¿no? Si a nosotros es un tema que nos interesa, por ejemplo, la cuestión migratoria, tenemos que acercarnos con nuestra autoridad local o estatal y decirle, nosotros queremos ver qué esfuerzos está haciendo nuestro gobierno, nuestro Congreso local, nuestro diputado, para recibir de una manera humanitaria, que haga sentido en cuestión económica, todas estas implicaciones de decisiones que se van a venir durante los siguientes 4 años. Y qué bueno que lo resaltas, porque eso es muy importante, ¿no? Que de repente ni siquiera como ciudadanos cumplimos nosotros con estas primeras obligaciones, algo tan básico como es ir a votar y exigir, y saber quién es nuestro diputado, ¿no? Entonces hay que empezar por el ABC, justamente. Ahorita que mencionabas los 4 años, me quedé pensando, Eduardo, y dije, si este programa lo hiciéramos de aquí a 4 años, y ante esta no división de poderes en Estados Unidos, porque Donald Trump tiene aglutinado todo, y si tuvieras que hacer una anticipada evaluación y estuviéramos no en el año 2025, sino en el año 2029, de manera muy breve, ¿cómo crees que estarías respondiendo a cómo fueron estos 4 años de Donald Trump, que está entregando el poder a alguien más? Déjame empezar respondiendo esa pregunta muy rápido. Cuando Donald Trump llegó en 2016 y estuvo hasta 2020, pues sí, hubo mucha retórica, muchas amenazas, pero en realidad lo que nos trajo la guerra comercial que Trump le cantó a China fue que nos trajo todo el nearshoring. Entonces, en cuestiones económicas y tal vez sin querer queriendo, pero Trump nos trajo una ola de inversiones muy grande que es debatible si supimos aprovechar o no, que fue el tema del nearshoring, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que la cuestión de la narrativa y la
la retórica de Trump fue para ganar la elección. Creo que del dicho al hecho hay un largo trecho. La mayoría muy estrecha que tiene en el Congreso no le va a dar tanto margen de poder cambiar la Constitución o los tratados comerciales que tiene, no solo con México, sino con el futuro, con otros países en el futuro. Y creo que no va a ser tan pesimista como él lo ha venido anunciando. Entonces esperemos por el bien de México que así sea. Pero si grabáramos este programa en 4 años, ¿cómo anticipadamente evaluarías 4 años que pasaron? ¿Cómo te lo imaginas? Que hoy estarías hablando de 4 años que fueron... Que fueron ocupados para México, ocupados para el gobierno mexicano, que Donald Trump va a terminar definiendo no solo la agenda bilateral México-Estados Unidos, sino en gran parte la agenda nacional de la presidenta y del Congreso. Híjole, qué interesante. La verdad es que el tiempo se nos ha ido volando. Una charla muy enriquecedora con diferentes aristas, diferentes ámbitos, y por eso había que traer a un experto que conoce muy bien el tema de la administración pública, de la economía política, pero con esta perspectiva de política global. Eduardo, ¿en dónde te encuentran? ¿Redes sociales? ¿Dónde te contactan? Todas las redes sociales, X, Instagram, Facebook, son Eduardo Contró. Cualquier duda que puedan hacer, que tu auditorio guste hacernos, tanto a mí como a ti, lo pueden hacer a través de ese medio, de tus redes también. Los invito a que te sigan en tus redes sociales también, por supuesto. Porque yo debo de reconocer que la doctora, a través de todas las entrevistas que ha venido haciendo estos últimos días, de una manera muy puntual, nos explica a nosotros los mexicanos las implicaciones de todo eso. Entonces, siéntanse con la confianza de escribirnos a ambos, claro, para resolver las preguntas, que, insisto, lo mejor es estar informados ante las distintas coyunturas políticas que hay entre ambos países. Muchísimas gracias al maestro Eduardo Contró, porque hoy nos regaló su tiempo, su sabiduría, y este espacio es para ti que nos sigues aquí en Eco Internacional. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí en esta que es tu casa, Change TV. Recuerda las redes sociales, @Change TV Online, aquí cada miércoles 3 de la tarde en Eco Internacional, donde tu voz es el eco del acontecer mundial. Yo soy Aribel Contreras y tenemos una cita la próxima semana. @Aribel Contreras o bien como Aribel Diplomatic me encuentran. Hasta pronto.